esta investigación todavía está en curso y me parecía este un buen lugar para poder, de alguna u otra manera, reflexionar sobre ella. Y tiene que ver con el caso de Euner Cajecui. Euner Cajecui es un activista joven de la comunidad Aguajún que se hizo muy famoso gracias a TikTok. Justamente estábamos hablando de el uso de las redes sociales, especialmente en las comunidades amazónicas quechuas. Pues este es uno de los casos en el cual además es una persona eh, homosexual que además hace o tiene actividad de advocacy relacionado a la protección de los derechos de las personas LGTB de las distintas comunidades amazónicas. Eh, Se volvió bastante famoso en agosto de 2024 cuando Eunder Kajkuy denunció en TikTok torturas que se aplicaban dentro de la comunidad Wajún a menores de edad que mostraban públicamente comportamientos afeminados. Y estos castigos se realizaban con la hoja de la ortiga, que es una hoja que al contacto con la piel pues puede generar mucho malestar y dolor y en algunos casos pues lesiones que quedan de manera perenne. Eh, Acerca del método de este paper, pues realicé una entrevista a Euner Kajkuy para poder tomar su testimonio de primera persona. Es una entrevista de 1 hora y media más o menos de conversación. Y lo que hice después fue ordenar la información a través de ejes temáticos para que yo pueda analizarla desde una perspectiva de la teoría cultural y también textos literarios. Bueno, ¿quién es nuestro testimonio, no? Euner es una persona de 21 años que nació en noviembre del 2003 en la comunidad de Pagata, en el CENEPA, ¿no? En la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Y a los 15 años se vio obligado a salir de su comunidad hacia la ciudad de Iquitos. Iquitos es el gran centro urbano de la Amazonía peruana por motivos de discriminación sexual. Tiene más de 36.000 seguidores, en realidad ya tiene más de 40.000 seguidores, ayer me he fijado para poder colocar esta foto, en TikTok y utiliza sus redes para hablar de activismo que involucra la promoción, uno, de la identidad aguajún, la defensa del medio ambiente, es decir, la defensa del territorio, de los cuerpos de agua, de los cuerpos de bosque, eh, el territorio indígena y la defensa de los derechos de las personas LGTBQ más indígenas, que además es la terminología que él mismo utiliza. Yo sé que a través de la teoría nos hemos roto la cabeza para poder hablar muchas veces sobre cuál es la terminología adecuada para poder hablar acerca de las comunidades locales amazónicas y andinas, pero en este caso estamos ante una persona que se autoidentifica, una persona gay, queer, LGTB, eh, como lo haría una persona en Nueva York seguramente. ¿Por qué es relevante este trabajo? Bueno, porque la comunidad Wajún es el segundo grupo poblacional más grande de la Amazonía, después de la comunidad Chaninca. Y la relación de la comunidad Wajún con el Estado-Nación peruano ha sido, por decirlo menos, conflictiva. En la primera fotografía, lo que vamos a, bueno, en el primer mapa, digamos, podemos ver la idea del territorio Wajún, que es una idea que vienen defendiendo la comunidad Wajún para poder tener una mayor autodeterminación frente al Estado peruano. La segunda fotografía es acerca del Baguazo, que fue un hecho traumático durante el segundo gobierno de Alan García. Eh, en el cual, producto de dos decretos legislativos, producto de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que se quería aprobar para la explotación de recursos naturales en tierras de la comunidad Wajún, desató una confrontación violenta entre las Fuerzas Armadas y las comunidades indígenas amazónicas, resultando muchos muertos, ¿no? Eh, y también hace poco se hizo conocido que en los centros educativos de la comunidad Wajún
hubo más de 500 casos de abuso sexual de menores de edad en la comunidad de Aguajún por parte de profesores que son a veces agentes externos que vienen, digamos, hacia las comunidades. Y la respuesta del Estado peruano fue, nosotros no nos metemos allí porque este es un tema cultural. Es decir, hay una relación eh, conflictiva entre esta comunidad y el Estado peruano y muchas veces debido a esta relación conflictiva, el Estado peruano muchas veces decide simplemente no hacer caso omiso a lo que viene ocurriendo hacia adentro. Vamos a hablar un poco más del testimonio, pero a mí me ha servido en lo personal como investigador a poder hablar con él y darme una idea un poco más realista acerca también de las comunidades amazónicas, que muchas veces, por motivos de lejanía, por motivos de la academia, tendemos a romantizar, ¿no? Y de alguna u otra manera el testimonio de Gunnar me ha puesto los pies en la tierra para poder repensar un poco de la teoría que nosotros a diario venimos aplicando en nuestras investigaciones. Voy a leer un poco acerca del testimonio de él. Dice, mi mamá estaba embarazada, y esto recuerda al conflicto de Bagua. Lamentablemente le agarraron a mi papá, y entonces desconfiaban que mi mamá viajara solita a dar a luz, ya que tampoco hablaba bien el español. Había desconfianza en la ciudad, capturaron a mi papá, lo metieron a la cárcel porque él estaba en la protesta, y todos los que estaban en las protestas los estaban llevando. No había ningún delito o algo así. Y su papá se mantuvo preso y ese es uno de los primeros recuerdos que él tiene de su infancia, producto del conflicto de Bagua entre la comunidad Aguajún y el Estado peruano. El conflicto de Bagua es muestra de esa relación conflictiva entre el Estado peruano y la comunidad Aguajún, y Alberto Quijano escribe que en todo proceso de colonización, las poblaciones colonizadas pasan por un proceso de aculturación especialmente los pueblos colonizados, obligados a la imitación y a la simulación de lo ajeno y a la vergüenza de lo propio. Y esto me hace acordar a la idea de la imposición del libre mercado y del capitalismo en la comunidad Guajún a través de la firma del Tratado de Libre Comercio y a través de la aprobación de esos decretos legislativos para la explotación de recursos. Hay que también entender un poco el contexto, el proceso colonial amazónico fue tardío y fue realizado mayoritariamente por esos estados-naciones nuevos, ¿no? Como en el caso de la República del Perú. Y luego también esto me permite avanzar un poco a la idea de colonialidad del poder, porque al final quienes iban a trabajar en la extracción de esos recursos era justamente esa misma comunidad, y también la colonialidad respecto del género de María Lugones, ya que estamos hablando necesariamente de temas de género. Sí. Ahora, esto también está relacionado, esta imposición colonial también está relacionada a la literatura peruana. Vemos el caso de la Casa Verde, pero también podría ser el caso de Sangama, ¿no es verdad? Y de cualquier otra novela de aquel periodo de tiempo en la Amazonía. Y Elena Rodríguez habla sobre la Casa Verde de la transición entre el salvajismo y la civilización. Y esta idea de civilización y barbarie que aparece en Facundo y en Sarmiento, ¿no es cierto? Facundo, Civilización y Barbarie, Sarmiento, y que luego se va a evolucionar en las ideas del positivismo aterrizado al inicio del siglo XX, especialmente en el Perú, y cómo esta concepción de que el Estado peruano, en la reconstrucción después de la guerra con Chile, adopta el positivismo como parte de sus valores nacionales. Y eso es lo que se va a intentar imponer en el proceso colonial en la Amazonía. El baguazo configura uno de los temas centrales en la literatura, también amazónica, contemporánea. Andrea Cabel, que justamente va a estar en el siguiente panel, habla, por ejemplo, en el caso de Lina Nanco, que es una poeta guajún también, que encontramos los temas desarrollados a partir de la política, Alan García y el baguazo. Es decir, la literatura se convierte en este caso también en un registro, ¿no es cierto?, con el cual podemos analizar el proceso colonial de la Amazonía, que además es un proceso continuo hasta el día de hoy. Los primeros encuentros entre Euner y el español se dieron cuando su papá lo llevaba a la ciudad y luego a la escuela.
Y él habla sobre la escuela que es intercultural, los centros educativos, por lo que enseñan en Aguajún y en español, y eso también es un poquito mal hecho, el currículo educativo, porque no hay eso de reforzar una identidad cultural. Y muchas veces los centros educativos, según algunos estudiosos como Luis Elvira Belaunde, funcionan también como un medio de aculturación. Es decir, se aprende el español, pero para al mismo tiempo ir despojando de su idioma originario a la persona que va aprendiendo dentro del sistema educativo. Y por eso es que Luis Elvira Belaunde va a hablar de que el proceso colonial de peruanización se mantiene vigente. Bueno, acá está Luis Elvira Belaunde. Testimonio, ¿no? Definitivamente porque nunca nos consideran en cuanto a la elaboración del currículo educativo, porque hay una, porque y se pregunta, ¿no? ¿Por qué nunca hay sabios indígenas que participen de esta elaboración del currículo para que ellos nos puedan decir cómo vivían antes nuestros ancestros? Te enseñan nomás a leer y escribir en los dos idiomas, pero la mayoría es en español. Y el español tiene, ustedes saben que tiene la particularidad de ser un idioma eh, que contiene género, ¿no es cierto? Masculino, femenino. Y el idioma wahún originario no tenía. Entonces, la imposición del idioma en conjunto con las ideas religiosas, que luego vamos a ver, pues son parte también de este proceso colonial que es de alguna u otra manera un trauma. En nuestra cultura nunca existió ninguna religión o creer en Dios. Tal vez teníamos a la madre naturaleza. Ahora con el occidentalismo, ellos han cambiado muchísimo el pensamiento de nuestra cultura. Por ejemplo, tomar ayahuasca o masato es un pecado ahora, porque ningún comunero quiere tomar como antes. Antes existían los cantos mágicos, todo eso se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque al entrar el Estado peruano entraron también grupos religiosos, especialmente grupos religiosos evangélicos, que de alguna u otra manera fueron cambiando la manera de pensar de estas comunidades, ¿no? Y también el tema de género, porque lo que se refiere acá en el Cajecuy es que en la antigüedad su abuela le contaba que había personas trans que vivían con un hombre o se casaban entre ellos, ¿no? Esta chica era mejor que otras mujeres cisgéneros, la mujer Abajún era respetada porque sabía preparar masato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me hizo preguntar, tal vez la incorporación de la religión tiene algo que ver con este cambio o esta imposición de género occidental dentro de estas culturas. Y en la comunidad Wacom, bueno, todo este tema del uso de la ortiga, también va a hablar Eunar acerca de los efectos que tiene la ortiga dentro del cuerpo. Acá son imágenes de cómo se torturan a los niños en la comunidad, salieron en las noticias. Y también hay una tortura psicológica respecto al tema religioso de te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar, te vas a etcétera, ¿no? Y bueno, toda la idea también de la discriminación que él sufrió dentro de casa por parte de su padre, porque él era una persona gay, y también la idea de su diáspora hacia Iquitos y hacia Loreto, y por qué eligió Iquitos y no una ciudad más cercana a su comunidad como Tarapoto, por ejemplo, ¿no? Que era la idea de que no lo persigan. Eh, bueno, y la idea de cómo también él decidió a partir de la diáspora y el tema también relacionado a los afectos, decidió cambiar de nombre y utilizar el nombre Euner y no utilizar el nombre de pila. No me atreví a preguntarle cuál era su nombre de pila y decidí respetar el nombre que él me dio como parte de su propia identidad. Y quiero esto ya para terminar, que buscando en esta idea de la religión y el proceso colonial intervino y cambió la forma de pensar, hay cuentos ancestrales a Wahún, por eso es necesaria más compilaciones, en los cuales se habla de hombres con senos que amamantan a los hijos y cómo esa sexualidad va cambiando y va variando dependiendo la parte del relato, ¿no? Y esto me pareció muy interesante y me pareció como el inicio, ¿no? La llama que puede encender una investigación interesante relacionada a lenguaje y posición, género y religión. Y sobre la disidencia sexual, pues es la idea de que él decidió hacer de alguna u otra manera activismo, ¿no? Pero un activismo respetando su propia identidad awahum. Es decir, no es la renuncia hacia convertirse en lo que podría llamarse un peruano, sino
en hacer un cambio desde adentro de su propia comunidad. Y eso me pareció interesante y además esencial poder analizarlo. Y bueno, en fin, sigue el testimonio, pero solamente para dejar claro, pues que evidentemente este activismo le ha generado problemas y le genera problemas a Euner, tanto así que pues recibe amenazas de muertes por la defensa de territorio. Y hay que también decirlo, yo creo que es un buen momento para hacerlo, de muchos de los asesinatos a los líderes de distintas comunidades amazónicas por defender su territorio, ¿no? Y bueno, esto sigue, tengo un montón de bibliografía, si es que alguien quiere consultarla, pero traté de como hacerlo esto lo más didáctico posible. Muchas gracias.